por favor, suscríbete a Culturizar y dale me gusta al video. Bien. Dice Borges que el lamaísmo es una curiosa extensión teocrática, jerárquica, política, económica, social y demonológica del Mahayana. El Buda había predicado su ley en el norte de la India, a orillas del Ganges. El lamaísmo logró su apogeo en el Tíbet y en el siglo XIV de nuestra era. Su afinidad con la Iglesia Católica ha sido señalada muchas veces. Los comunistas llegaron al poder en la China en 1949 y ocuparon luego el Tíbet. Pese al tratado por el cual se comprometían a respetar la tradición religiosa, fueron aboliendo las instituciones de la vieja cultura y el Dalai Lama tuvo que huir a la India y lo siguieron muchos de los fieles. Y hoy constituyen en Darjeeling la única población que conserva la antigua fe. En el Hinayana no hay sacerdotes, hay monjes. El lamaísmo, en cambio, nos muestra una vistosa jerarquía, ¿no? de dos cabezas, el Dalai Lama o glorioso rey y el Panchen Lama o glorioso maestro, han venido ejerciendo, como los papas medievales, el poder temporal y espiritual. Naciones como los tibetanos y los mogoles eran incapaces de conformarse con las cuatro nobles verdades y con la rígida austeridad del óctuple sendero. Entonces fue preciso atraerlos, dice Borges, con las pompas de la liturgia, los ritos complejos, la manipulación de rosarios, la incorporación de divinidades locales y antiguas prácticas mágicas que no se podían desarraigar, ¿no? Bernard Shaw ha escrito, esto lo escribe Bernard Shaw, que la conversión de un morocho del Congo a la fe de Cristo es la conversión de la fe de Cristo en un morocho del Congo. Tiene cierta gracia. Sí. Parejamente, los tibetanos retuvieron su creencia en los espíritus de la naturaleza, y este sincretismo fue facilitado por la índole mágica y politeísta del Mahayana. Bueno, hasta que aparecieron los comunistas, buena parte de la población tibetana seguía la carrera monástica. Por lo general, cada familia entregaba a uno de los hijos varones al monasterio más próximo. Culturizar. Entonces el neófito, que contaba 8 o 9 años, era instruido en los misterios eclesiásticos por un maestro hasta que se lo admitía como novicio, un grado del que pocas veces nadie pasaba, ¿no? Después venía el grado de monje y la cuarta jerarquía era la de abad y comportaba dignidad, respeto y poder. Se entiende que el Dalai Lama, al morir, se encarna en un niño, generalmente de clase humilde, que para mayor comodidad crece en el vecindario del monasterio, para andar buscándolo por ahí, ¿no? Es descubierto por oráculos e instalado en el trono. La preferencia otorgada a la clase humilde no fue una superstición democrática. Corresponde a la precaución de que las familias poderosas no se vengan a entrometer en los intereses de la orden. De tal modo se entiende que el Dalai Lama es, de generación en generación, siempre el mismo tipo. Siempre el mismo tipo, que a su vez es la forma terrenal de Avalokitesvara, este dios que tiene muchas formas, ¿no? La invocación mágica Om Mani Padme Hum, o la hoja en el loto, significa... mire qué lindo idioma. Om Mani Padme Hum significa o la hoja en el loto, sí. que es un poco picaresco incluso. Sí. El asunto es donde colocar la frase, ¿no? Porque sí, uno la aprende y claro. Y está dirigida especialmente al Dalai Lama y significa la disolución de aquel que se muere, imaginado como la gota de rocío sobre una hoja de loto que se pierde en el mar. O sea, muy triste. ¿Sí? Ahora bien, el otro día vi una película de Bertolucci acerca justamente de esta búsqueda que hacen algunos monjes de los niños
en que el Dalai Lama ha venido a reencarnar, o del niño en que el Dalai Lama ha venido a reencarnar. Siguen, les hacen elegir cosas, y si eligen bien, se entiende que efectivamente son el Dalai Lama recién muerto que ha vuelto a nacer. En esta película, el niño a quien investigan es un niño norteamericano de Seattle. Estado de Washington. Sí, exactamente, allá donde Judas perdió el pulso. Entonces llegan los chinos, llegan los tibetanos y le empiezan a hacer preguntas al niño ante la pasividad del matrimonio norteamericano, que son sus padres. Incluso los llevan hasta el Bután para que completen los exámenes y para que comparezca ante el oráculo, ¿no? Mientras tanto, se cuenta la historia del Buda. Se cuenta, ¿no es cierto? El Buda, que la mamá lo tuvo a orillas de un bosque, por un costado. Eso no lo cuentan. Mejor, sí. Eso, qué curioso, no lo cuentan. A mí me parece, pero no estoy seguro, de que el Buda nació por un costado de la madre, pero eso no aparece allí, quizá para no entorpecer la filmación, Sí. ¿no? Pero sí está, el padre era un rey, él era un príncipe. Adivinen quién es Keanu Reeves. Keanu Reeves, que uno lo ve y dice, el Buda. Es como había uno que antes, ¿cómo se llamaba? Que hacía siempre papeles de esquimal, o de mexicano, o de Buda, o de lo que fuera, un mexicano. Había un actor que murió haciendo eso. César Romero. César Romero, y había otro. Lo estoy cargando. Pero César Romero podría haber hecho eso también. Bien. Anthony Quinn, ese era. Anthony Quinn, Claro. sí, hacía papeles de latino. Latino y pero era un y actor muy ruta. famoso. Y oriental sí ha hecho también. Sí. Bueno, el caso es que la película sigue así todo el rato, ¿no? Un embole. ¿Y era o no era? No, y al final, ¿sabes cuál es la solución? Algo que no tiene nada de budismo. Finalmente hay 3 candidatos, y adivinen quién era el Dalai Lama. Los 3. Los tres. Los 3. Los 3 a la final. Los 3, pasan los 3, y los 3 son el Dalai Lama. Qué raro, para la solución. Operación Triunfo. A mí no, me olió mal eso. Sí. Todo parecía, en esa película, más bien un reality. Claro. Los padres al final empiezan a tomar el gustito a que el hijo sea el Dalai Lama, y hacen fuerza para que él gane, una cosa. Mucho occidente. Hacer fuerza para ganar es lo menos budista que hay en este mundo. Ganar es poco budista, pero hacer fuerza para eso es peor. Bueno. Volvamos a lo nuestro. Se llaman siempre igual los Dalai Lama, lo que me parece coherente. Está bien. El apellido es Gyatso. Y todos se llaman fulano, por ejemplo, Lobsang. Lobsang Rampa, claro. Lobsang Gyatso. Y algunos han sido muy buenos poetas, y en los últimos tiempos tienden a hacerse muy amigos del occidente, más que nada para combatir a los chinos, que son comunistas, los que los expulsaron del Tíbet. Bueno, no importa. El caso es que hay un conjunto de divinidades adoradas en el Tíbet que son bastante pesadas, ¿no? Ahí están los 4 guardianes de los puntos cardinales, está Yama, el juez de los muertos, señor de los infiernos, aquel cuyo emblema es la calavera y el falo. Están los espíritus que personifican las fuerzas naturales. Sin embargo, la propagación del budismo en el Tíbet representó un progreso moral, porque apareció la idea de que las buenas acciones tendrían su recompensa después de la muerte y las malas recibirían su castigo. Con mejor lógica que el budismo ortodoxo, el lamaísmo no admitió del todo la doctrina del karma y prefirió la de un alma individual que transmigra de generación en generación. El muerto puede renacer en este mundo y también en el otro, por ejemplo en el infierno. Los demonios acechan en todo momento y es prudente proveerse de los talismanes y fórmulas adecuadas para ahuyentarlos. Mercadería que suministran ¿quiénes?
los monjes. Tampoco se descuida a los enfermos. Un monje aplica la terapéutica de recitarles los cánones sagrados. Parece que ciertas fórmulas, repetidas un número indefinido de veces, ahuyentan a los malos espíritus, curan a los enfermos y son previas llaves del paraíso. Y la más acreditada, como ya hemos dicho, es Om Mani Padme Hum. Bueno, esta virtud de la encantación o mantra reside menos en el sentido de las palabras que a veces pertenecen a idiomas olvidados, digo, menos a eso que al orden mágico de las letras. El oyente recordará la cábala de los hebreos, que atribuyen una fuerza creadora a cada una de las letras de la escritura. Así hay letras ponzoñosas, mortíferas, pendencieras, ígneas, prósperas, gratas, saludables, amistosas, neutrales, y su sabia combinación aumenta el efecto. No hay demonio que no esté sujeto a un determinado conjuro del sacerdote. La fórmula escrita o mantra es tan eficaz como la forma oral. Se usa en las banderas que coronan los techos de las viviendas y los templos, en la ropa, en los amuletos. El enfermo, en busca de cura, la incorpora a su dieta. Se come papelitos con fórmulas escritas. Es habitual también el uso de cilindros manuales llenos de mantras. Cada vaivén o rotación equivale a una plegaria. Es una máquina de rezar, ¿no? Y cada plegaria acumula méritos que conviene reforzar con donaciones a los templos. Los ricos ofrecen joyas o metales preciosos, los pobres manteca. Los demonios más peligrosos no aceptan dones sino ya puesto el sol. Bien. Hay que donar de noche. El poder de los lamas era, en un tiempo, enorme. Abarcaba lo temporal y lo espiritual. La producción entera del país, la recta ejecución de la ley, sin excluir la pena de muerte, el destino presente del súbdito, sus vidas futuras, todo eso estaba en manos de los lamas. A diferencia de Swedenborg, el lamaísmo, como la doctrina cristiana, concede una decisiva importancia a la hora de la agonía. Tiene mucho que ver cómo te mueras. No es lo mismo morirse de un modo que de otro, ¿no? Llegada esa hora, o aún después de la muerte, un sacerdote le lee al moribundo o al cadáver, ¿no?, el libro que se llama Bardo Todol o Liberación por el Oído. Liberación por el Oído es un título extraordinario. Bardo Todol. Que consta de una serie de instrucciones para el viajero en los reinos de la muerte, ¿no? Una vez enterrado el cadáver, la ceremonia continúa y su duración es de 49 días. Se ejecuta ante una figura que representa al muerto, y figura que finalmente se quema. Sí, claro. Hay toda una serie de cuestiones, pero si a partir de todos los protocolos, cuestiones, el tipo logra la salvación, el sacerdote le dice estas palabras: tu propia inteligencia, que ahora es el vacío, pero que no debes considerar como el vacío de la nada, sino como la inteligencia misma, sin traba, resplandeciente, estremecida y venturosa, es la conciencia, el Buda perfecto. Y luego le aconseja que medite sobre su divinidad tutelar como si fuera el reflejo de la luna en el agua, visible pero inexistente. Repito, visible pero inexistente, como si fuera el reflejo de la luna en el agua. Ya que todo este protocolo y toda esta creencia es considerada como un sueño. Hasta la verdad es un sueño. Hasta por la cara me conoce, ¿no? Bien, reconocido el carácter alucinatorio del extenso proceso, el muerto sabe, se le dice, ahí en una especie de café con gestores, cuál será su reencarnación ulterior. Dice: flaco, te tocó, mirá, te tocó. Otra vez. Otra vez yo. Los que logran el nirvana, bueno, eso es otra cosa, señor, deje de molestar.
Hay un libro muy hermoso que se titula La ley de Buda entre las aves, guirnalda preciosa. Y es la idea de una asamblea de pájaros, que ya figura, ¿no?, en las literaturas de Grecia, de Persia, de Inglaterra, etc. Pero la tradición refiere que el Buda predicó su ley a los dioses, a las serpientes, a los demonios, a los hombres, en todos los lenguajes del universo. Y en el poema del que voy a hacer una cita, de los pájaros, un bodhisattva, que es un budita, ¿no?, un pichón de Buda, se convierte mágicamente en un cuclillo y adoctrina a las aves del Tíbet y de la India. El buitre, la grulla, el ganso, sí señora, la paloma, el grajo, la lechuza, el gallo, la alondra, el tordo, el cernícalo y el pavo real declaran la amargura y la incertidumbre de toda la vida. El cuclillo, a instancias del loro, diestro en el arte de hablar, les repite que nada hay en el universo que no sea fugaz e ilusorio. Los palacios de piedra tienen su cimiento en el aire. Los encuentros de amigos y de parientes son como encuentros de viajeros que comparten el pan con desconocidos. Los cuerpos son efímeros como nubes. El tornasolado plumaje del pavo real es como la espuma que dispersa el viento. Nacer y morir es soñar que se nace y que se muere. Los budas que redimen el universo son los budas de un sueño. Las aves, edificadas por esta prédica, prometen entonces reformar sus costumbres, salvo el milano y el cuervo, que están empedernidos en el mal. Y en una de las estrofas, el gallo dice: mientras viváis en este mundo del samsara, el mundo de los hombres, no tendréis dicha duradera. La ejecución de asuntos mundanales no tiene fin. En la carne y la sangre no hay permanencia. Mara, señor de la muerte, nunca está ausente. El hombre más rico parte solo. Estamos obligados a perder a aquellos que amamos. Donde quiera que miréis, nada sustancial hay allí. ¿Me comprendéis? Eso dice el gallo. Qué lindo, ¿no? Bueno, muy lindo. Estaba pensando, Alejandro, estaba recordando una vez que caí en un monasterio de estos, estaba en Grecia, no tenía nada que hacer seguramente, y me convidaron el famoso té con manteca. La manteca, en vez de ponerse al pan, la tiran adentro, el té, y es asqueroso el resultado. Pero poco después de eso, yo quedé bastante desconcertado con esa visita y con esta imposibilidad de conectar Oriente con Occidente, siendo más o menos honesto. Y recordé un cuento de Arthur Clarke, que está vinculado con el fin de la infancia, y que cuenta que había un monasterio de lamas, en el cual la tarea de los monjes era encontrar el sagrado nombre de Dios utilizando todas las combinaciones posibles de un alfabeto muy extenso. Pero que el abad de ese monasterio, en el momento de su muerte, le dice a sus discípulos que hay que acelerar ese trámite porque ya venían de varios milenios y esto no podía ser. Entonces, un delegado de ese abad llama a una empresa de computación norteamericana que manda a su vez a dos técnicos con una maquinola que arman ahí. Bueno, entonces los tipos llegan hasta el monasterio y se dicen uno al otro, Johnny a Richard, supongamos: ¿qué vamos a hacer con esto? Y dice: no importa, nosotros metemos la máquina, la ponemos en funcionamiento y después nos vamos. Este es el contrato. Hacen la máquina, la ponen en funcionamiento, los monjes le agradecen, y cuando van bajando por el camino de la montaña por la que habían subido, riéndose, dice que uno de ellos levanta la vista y ve que las estrellas se están apagando una tras otra. Digo, es un bello cuento que habla también de este desconcierto de Occidente frente a Oriente, y también del saber frente a la sospecha, allí donde las verdades pueden ser visibles pero inexistentes. En el mundo de los hombres, acá en el samsara, tenemos la costumbre de acotar las cosas. Digamos, se termina una carrera, o una relación termina, o una vida incluso termina. Y en realidad, esto que nos pasa incluso para acotar los temas que discutimos, donde se nos pide que hablemos de algo, como si uno pudiera hablar de una cosa sin hablar del resto de las cosas, porque el discurso también es infinito, y uno se acostumbra a que las cosas deben manejarse en ese burdo terreno y cree terminar con cosas, terminar, insisto, con una vida, o con el amor, o con la comida, con lo que fuera. Y quizás nuestro problema es no entender que de todas las cosas del universo, y el mismo universo, tal vez no tenga fin. Y tal vez no tenga fin es un tango que van a tocar Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.